le entrega al líder de la Iglesia Católica nada más y nada menos que un pañuelo verde. Un pañuelo verde que además también estaba acompañado por otros símbolos. Ahora vamos a hablar con Milagros, nos lo va a describir ella mucho mejor. Pero fundamentalmente un pañuelo verde, una imagen muy fuerte, muy poderosa que recorrió el mundo. El momento del documental se escucha así. Me considero católica, participo en las capillas. Yo, además de participar en esta iglesia, también soy feminista. Participo de una organización que se llama Católicas por el Derecho a Decidir. Yo cuando en el año 2019, cuando estaba siendo catequista, estaba con niños de 12 años, estaba el debate, ¿no?, del aborto. Pero había algo que no me gustaba. ¿Por qué la iglesia quería obstaculizar un derecho de una mujer, ¿no? Entonces, lo que yo pienso es que Jesús acompañaría a esa mujer, no la juzgaría como lo hacen en una misa, en una iglesia, que me ha tocado ir con compañeras que han pasado esta situación de aborto y que en vez de enseñar el evangelio, están señalando y diciendo que son unas asesinas, y las tratan horrible, cuando ellas van a la iglesia realmente a encontrar el amor de Dios, a escuchar la palabra. Quiero entregar algo. A mí esto, poder tenerlo y llevarlo en la mochila, atarlo, ha sido un tránsito muy duro y que ahora lo llevo con mucho orgullo. Y nada, se lo quiero entregar con mucho amor y respeto. Gracias. Y efectivamente se lo entrega, digo para aquellos que no lo hayan visto, porque estamos solamente escuchando. Y el Papa le dio a Milagros un abrazo, un saludo, le agradeció. Está en línea Milagros Acosta. Creo que ya en este extracto escuchamos bastante de por dónde viene la mano. Milagros, ¿cómo estás? Buenas tardes. Lucas Correa, todo el equipo de Viva la Radio, te saludamos. Hola, buenas tardes. Un gusto. Igualmente. Milagros, bueno, lo primero, me imagino, ¿no?, las sensaciones y el sentir ayer de cuando te enterabas de la noticia. ¿Cómo te enteraste del fallecimiento de Francisco? Me he enterado muy temprano, porque justamente me había quedado a estudiar esta tarde y bueno, un ratito antes me he levantado y me despierto con la noticia, realmente conmovida, sorprendida y un día de mucha reflexión, de diálogo con otras, así que básicamente eso. Milagros, ¿y cómo siguió y cómo fueron los días posteriores, fundamentalmente a la publicación del documental? Lo decíamos recién en la introducción de la nota, un recorte que voló por todos lados, con distintos usos, ¿no? Pero voló por todos lados. ¿Cómo viviste vos ese después y con el diario del lunes y hoy, tras el fallecimiento de Francisco? ¿Qué análisis haces de lo que sucedió? Sí, bueno, el documental se ha estrenado hace 2 años, tenía 23 años. Cuando sucede este boom del documental, por supuesto han llegado en Argentina y en el mundo comentarios positivos y negativos respecto a mi postura de ser católica y feminista y de entregarle el pañuelo verde al Papa, pero básicamente a mí me gusta rescatar y más conmemorando hoy la memoria del Papa Francisco, la apertura al diálogo y a la escucha que ha tenido, ¿no?, con todos los jóvenes que estábamos ahí presentes, y básicamente haberme recibido el pañuelo, escuchado mi postura. Obvio que él como líder religioso de una iglesia católica apostólica romana continuaba sosteniendo su postura respecto al aborto, pero acentuado mucho en lo que es acompañar a la mujer que aborta, ¿no? Él en un momento del documental hace referencia a que la coherencia es lo que más nos cuesta a los cristianos. Es una de las textuales que me anoté porque me pareció muy interesante. Y me imaginaba en cuanto a, o sea, creo que lo contrario a la coherencia, si se quiere, puede ser la contradicción. Y me imaginaba la posición un tanto difícil, incómoda, si se quiere, que pueden tener ustedes como católicas por el derecho a decidir, al intentar poner un pie en cada lado que a priori parecieran excluyentes, catolicismo por un lado, feminismo por el otro,
pero efectivamente no es así, o al menos no es tan así, porque si no ustedes no existirían. ¿A dónde está el puente que conecta esas partes? Bueno, la organización ya viene trabajando hace 30 años. A mí en lo personal me ha tocado desde muy cerca poder encontrar esta organización porque es algo que me pasaba en la vida cotidiana de ser catequista y de ver diferentes injusticias en cuanto dentro y fuera de la iglesia, ¿no? Y no podía ser como que si no me importara. Además, mi creencia religiosa y las enseñanzas de Jesús en lo particular es estar con el otro, en las necesidades del otro, que vendría a ser hoy las diversidades sexuales, la búsqueda de la justicia social, la educación sexual, son la crisis climática, ¿no? Entonces, en ese momento, el boom de el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, el derecho a los derechos reproductivos básicos, fundamentales, con quién, cómo, elegir el proyecto de vida, ¿no? Si deseamos o no tener hijos, me parecía que la Iglesia en ese momento no tenía que condenar a una mujer que tomara esa decisión. Y más si fuera creyente, ¿no? Nosotros hacemos el uso de la libertad de conciencia porque trabajamos con teología feminista. La iglesia es tan diversa como el feminismo. Claro. Y por lo tanto el uso de la conciencia nosotras no lo tomamos como un valor fundamental de nuestras creencias religiosas y liberarnos de toda culpa con una decisión consciente y una conexión consciente con Dios, ¿no? Un diálogo íntimo. Por lo tanto, desde ese lugar, algo que me pasaba a mí en lo cotidiano, dentro de la comunidad como catequista, haber encontrado esta organización que ya viene trabajando hace 30 años, como te digo, con múltiples estudios, inserta en lo social, una sociedad civil que ha apostado mucho a nuestra sociedad como Argentina, me ha impulsado y de alguna forma también ha conectado para que pueda estar dentro del documental, ¿no? Claro. Yo en ese momento desde un lado muy genuino, muy honesto, Sí, como se notó. a toda piba que le ha pasado, Claro. de cargar un pañuelo en una mochila y con ciertas cuestiones y contradicciones internas y que ha sido difícil como una mujer católica, joven, feminista, que se pare al mundo diciendo esto, ¿no? Cuando de los ambos lados tenemos como explicar todo. Claro, porque no es solamente quizás tu familia, tu entorno o la comunidad de la iglesia que te mire de reojo por andar con el pañuelo, sino que me imagino que un sector más radicalizado del movimiento feminista va a decir, ¿y esta qué hace si está después ahí con los curas y con la iglesia y qué sé yo cuánto? Es como es un equilibrio interesante el que tienen que hacer. ¿Hay lugar para una masa crítica en la institución? ¿Mejoró, empeoró desde el tiempo que estás trabajando con esto? ¿Está igual? Bueno, lo que nosotros consideramos y lo que yo considero personalmente es que si bien en cuanto a la iglesia, los gestos del Papa Francisco, como por ejemplo la bendición a dos personas con el mismo sexo, o volver a bendecir a personas que se hayan casado 2 veces, o apostar a la caridad en cuanto se necesita un refugio para personas trans, recibir a las personas trans, los pequeños gestos. Hoy tenemos una gobernadora en el Vaticano, ha delegado ciertas tareas específicas en cuanto institucional a mujeres, ¿no? Ha reconocido el trabajo que vienen realizando las mujeres. Si bien nosotras como católicas y feministas, por supuesto, no estamos conformes y creemos que la institución conservadora es machista, que es misógina, pero de todas formas, como sabemos que es tan plural, que tan diversa, y no es la iglesia que nosotros creemos, cuando nombramos una iglesia, no es la iglesia apostólica, católica, romana, elitista que se nos viene a la cabeza, Claro. sino muy por el contrario, la iglesia de la comunidad. De hecho, ahí en el documental se ve mi forma de vivir mi fe, ¿no? Dentro
de una pequeña grutita con un santito, que sabemos que aquí en Santiago del Estero, donde yo vivo, la última de las asunciones del Papa Francisco ha sido nombrar a Mamantula, por ejemplo, que es una santa laica. Y por lo tanto todas estas cuestiones a nosotras hoy como organización civil, a mí como joven católica, y que me ha permitido entregarle el pañuelo también, que es un símbolo tan importante para el movimiento feminista y que él lo reconoce como una lucha, hay que valorarlo. ¿Y qué impacto crees que tuvo ese encuentro? ¿Qué impacto crees que tuvo ese encuentro y esa entrega? Porque digo, al fin y al cabo, los dogmas no fueron modificados, dudo que se modifiquen, pero ¿qué cambió o qué crees que pudo haber cambiado? Porque no te voy a preguntar qué va a cambiar porque es la pregunta que sigue, pero ¿qué cambió de ese encuentro que vos veas, ¿no? O que percibas en la institución o en tu entorno o en personas a las que quizás antes les caías mal o te miraban de reojo, porque no dudo que debe haber pasado, porque insisto, es una posición, la de ustedes, muy incómoda para ambos bandos. ¿Cambió algo o no? Y a mí, en lo personal, por ejemplo, hace muy poquito me he ido hace una semana a trabajar con educación sexual integral en una escuela, en una institución evangélica, ¿no? Y creo como si hay cierta apertura y cuando hablamos y dialogamos con lo social, no somos el enemigo, todos estamos para el mismo lugar, todos estamos a favor de la justicia social. Hoy creo que el feminismo hoy nos convoca a estar con los jubilados, a estar con los universitarios, a estar con los más necesitados, las diversidades sexuales. Hoy a mí como joven personalmente me convoca la educación sexual integral para todos los lugares, dentro de la iglesia, las escuelas, las instituciones que existan, y hablar desde este lado sin desvalorizar lo que la misma población, lo que la misma comunidad lo toma como un valor único, que es la fe. Tal cual, no, tal cual, clarísimo. Y última, Milagros, a raíz de lo que estás mencionando, ¿no? Son muchos puntos que claramente eran los centrales o de los principales ejes con lo que lo podemos asociar al Papa Francisco. El Papa Francisco, ayer, 88 años, murió. Va a venir un nuevo Papa, que traerá su impronta y eso probablemente genere cambios otra vez en la iglesia. ¿Crees que esto puede llegar a afectar, que no sea más el Papa argentino, por ejemplo, en Argentina? ¿Puede llegar a generar algún efecto adverso, por ejemplo, en la juventud que se sentía seducida por él y en ese caso se enfría un poco el vínculo jóvenes argentinos con la Iglesia Católica? Primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿tienen miedo de que venga alguien con un perfil un poco más ortodoxo, si se quiere, o un poco más clásico, y que se, comillas, retroceda con algunos, no sé si derechos, pero con gestos, como mencionabas recién, que sí efectivamente se han logrado en estos últimos años? Sí, por supuesto. De hecho, una de las cuestiones que valoramos, digamos, de este recorrido, y más en este contexto actual político, cultural, económico, donde están avanzando los discursos de odio para el colectivo LGTBQ+, el negacionismo hacia la crisis climática, el peso que tiene mucho hacia las minorías, lo que estamos atravesando actualmente en Argentina, ¿no? Por supuesto que rezamos, en lo personal rezo para que el próximo nombramiento de Papa siga los legados de este Papa Francisco, y que, confío y quiero confiar en que ha tenido sus ovejas y que van a seguir su legado. Bien, Milagros, te agradecemos el contacto y te mandamos un abrazo grande. Que andes bien, buenas tardes. Muchas gracias, un saludo muy grande. Abrazo grande. Ahí estaba Milagros Acosta, que es integrante de la Red de Católicas por el Derecho a Decidir, que se hizo famosa, si se quiere, porque durante el documental Amén, Francisco Responde, tuvo una conversación muy interesante con el Papa. Es un documental interesante para ver porque más allá del testimonio de Milagros, hay otros testimonios bastante ásperos, por cierto. Hay casos de abuso, hay casos de bullying y hay casos de diversidad sexual y de muchas
a ver, de la representación de algunas voces de sectores que se sienten excluidos o que efectivamente lo están, más allá del sentimiento, en la Iglesia Católica, que se le plantan adelante al Papa. Después veremos si más guionados, si menos guionados, si más forzados, si menos forzados, pero que hacen algunas preguntas a priori incómodas que muchas personas se suelen hacer y las responde nada más y nada menos que el Papa Francisco. Entonces eso creo que le da un valor extra a este documental, que si no me equivoco está en la plataforma Disney Plus o Disney Más, baby. Y entre ellos estuvo la entrega de un pañuelo verde con todo lo que eso significa. También tenía la bandera de la diversidad y hacía referencias al pañuelo de las abuelas y madres de Plaza de Mayo.